Bueno, amigos, en este podcast hoy tenemos a una persona que trabaja entre las alturas y el acero. Es un traumatólogo de barcos. Lo irás viendo más adelante. Pablo creció en el taller de velería de su padre, primero jugando entre los trozos que quedaban en el taller y luego poco a poco la curiosidad se fue incorporándose a él y se le convirtió en una vocación. Por eso hoy tenemos a Pablo. Pablo, además de lo que vais a ver, es armador, tiene varios barcos, ha tenido varios barcos a lo largo de su vida. La mayor parte de ellos los ha revivido él mismo con su trabajo y poniéndolos en condiciones después del estado en que los recibía. Aprendió todo de su padre y luego fue a buscar fuentes y más información. Estar actualizado en el mundo del ring y de las velas no hay opción. O estás actualizado o estás fuera de la tecnología y de los desarrollos que se van haciendo. Después de este crecimiento y este aprendizaje, Pablo fundó su propia empresa y vamos a tenerlo hoy aquí. Pablo, muchísimas gracias por acudir a la llamada de este podcast. Muy buenas, gracias. Muchas gracias. Oye, Pablo, cuéntanos un poco cómo empieza todo, ¿no? Porque, bueno, hemos estado charlando, nos conocemos ya desde hace tiempo y me contabas un poquito que esto ya venía un poco de crío. Ya lo he introducido en la presentación, pero cuéntalo tú, ¿vale? Que seguro que es mucho más emocionante que lo cuente yo. Perfecto, muchas gracias. Pues a ver, mi padre, la empresa se llama Jean Paul Sailmakers and Riggers y Jean Paul es mi padre. Mi padre empezó a navegar siendo un niño y fue el que empezó con su empresa. La primera velería que tuvo era Velas Garcio, hace 1000 años, allá en los 70. De ahí se trajeron la representación de Velas Hood para España de Estados Unidos y pues estuvieron con Velas Hood hasta hace bastante poco, hasta que empecé yo con mi empresa y le ofrecí que se viniera con nosotros, dijo que sí, sin duda, para ser nuestro diseñador de velas y maestro velero. Pero, pues, ¿cómo empieza esto? Yo el primer trabajo que tuve fue como regatista, navegando. Como mi padre siempre estaba navegando con clientes, pues yo me sumaba porque al final quería un poco ser como él. Y iba con él a todas las regatas, iba a todas las entregas de premios y siempre estaba pues disfrutando mucho el mundo de la vela y pues digamos que es un poquito lo único que he sabido hacer en mi vida. Bueno, yo me fui a viajar por el mundo, intenté la universidad, no me fue muy bien, me fui por ahí, estuve viviendo en Dubái unos cuantos años y cuando volví me di cuenta que no había ninguna empresa en la zona del Levante que se estuviera tomando bien en serio todo el tema del rigging y el mantenimiento de barcos de vela específico. Como te comentaba el otro día, nosotros hacemos un poco todo de cubierta hasta arriba. Entonces, pues no había nadie especializado. Había gente que hacía chapucillas, gente que hacía trabajos, el típico que ves en el puerto con un maletín, que te hace cualquier cosa, te pone una luz o lo que sea. Y yo pues decidí intentar pues ver si había un hueco para montar una empresa seria en el sector. Y así fue como empezamos al principio con Jean Paul Rigging. Jean Paul Rigging estuvo funcionando 4 o 5 años y de ahí ya dimos el salto a montar la SL y montarlo a lo grande y mi padre se vino con nosotros. Muy bien, Eh, fantástico. sí. Oye, El tema Pablo, era eso, que... Sí, dime, perdón. sí, perdona. En la introducción, la metáfora de traumatólogo de barcos eh, para mí tiene bastante sentido. Mira, nuestro canal lo ve mucha gente, sobre todo que se está iniciando en el mundo de la náutica y de la vela. Y claro, la información que intentamos dar es siempre información para que la gente poco a poco se vaya apasionando y entienda el porqué de las cosas, ¿no? Traumatólogo de barcos tiene sentido si pensamos que las estructuras fijas, el mástil y otros aspectos pueden ser los huesos y la parte más móvil, más flexible, como pueden ser drizas y escotas, podrían equivaler a los músculos, tendones y articulaciones. Totalmente. El palo, digamos, podría ser como la columna vertebral del cuerpo que formaría el velero. Y luego sí, todo lo demás es lo que lo hace, pues tanto la jarcia de labor, que es lo que tú dices, todos los cabos,
La jarcia firme, que es lo que te mantiene todas las tensiones y presiones, sí, serían huesos, tendones, músculos de hacer funcionar el palo de un barco y que luego las velas puedan funcionar bien, claro. Vale. Déjame que introduzca, vamos a ir un poquito introduciéndonos poco a poco en todo esto, ¿no? Para, para la gente que lleva poco tiempo y que tiene curiosidad, entender que un barco flota, bueno, pues tiene bastante lógica intuitiva. Al final es una superficie, está llena de aire y ese aire lo que hace es, junto con, con ese casco, tener flotación sobre el agua, ¿no? Lo que pasa es que la parte de la jarcia, los obenques, los styles, toda esta cantidad de piezas, toda esta cantidad de mecanismos que están por encima de cubierta pues, en todo lo relativo a las velas. em, Son muchas piezas, tío. O sea, realmente cuando empiezas en esto, es que está lleno de cacharritos, está lleno de piezas, de conexiones, de cables, de crucetas. Y si bien la parte de flotar es intuitiva, no se entiende muy bien por qué tiene que haber tantos mecanismos. ¿Nos podrías dar una idea más o menos aproximadamente de por qué tenemos tantas piezas y todas tan importantes? Pues a ver, luego ya no solo que haya muchas piezas, sino son muchas piezas de diferentes materiales en contacto las unas con las otras, que es un tema a tener en cuenta también. Pues a ver, ¿cómo empezar? Antiguamente los barcos, las velas eran de cáñamo, los cabos eran de cáñamo y los palos eran de madera y se tiraba. Se iba lento, pero se iba tirando. Las cosas fueron evolucionando desde pues, los palos de aluminio, que al fin y al cabo es un material bastante blandito que te permite funcionar bien, puede estar hueco por dentro y que no se meten unos pesos brutales para poder hacer un palo muy largo. Y luego las jarcias generalmente son de acero inoxidable para sujetarte los palos para que duren un montón de tiempo. Luego el inoxidable también es un material bastante blandito. Básicamente la jarcia lo que hace es que el mástil como que se comprima y permita aguantar esas fuerzas tan grandes que hace el barco, sobre todo cuando escora. O por ejemplo en un catamarán, que el otro día hablamos de catamaranes, los catamaranes como no escoran prácticamente, las fuerzas se multiplican. Por eso muchas veces los catamaranes vienen como autocomprimidos los palos. Ellos mismos hacen sus propias estructuras donde los obenques llegan abajo y luego van los obenques a las bandas. Pero bueno, básicamente es, pues sí, todo lo necesario para poder navegar a vela. Las cargas son muy grandes, se te puede meter un montón de traca. Lo que hablábamos el otro día también, hay que ser capaz de poder bajar una vela a tiempo cuando se mete mala mar, entonces pues todo tiene que funcionar muy bien y todo debe estar funcionando en condiciones apropiadas, de cara a que cuando sales a tomar el aperitivo da un poco igual, digamos, pero cuando las cosas se ponen un poquito más complicadas, todo debe funcionar pues perfectamente o casi perfectamente para poder volver. Muy bien, muy bien. Muy bien, fantástico, Pablo. Oye, ¿cuántos barcos han pasado, cuántos números de intervenciones o de reparaciones o de mejoras habéis hecho a lo largo de estos casi 50 años que lleváis operando? Miles, miles sin duda. Miles. Sí, no te, Vale, no te, no te sabría decir porque no tenemos un historial exacto de todos los barcos, desde poquitas cosas hasta cosas grandes, pero sí, miles. vale. Tú como testigo, claro, tú recibes de alguna forma los barcos heridos. Recibes los barcos con roturas, recibes los barcos con problemas o recibes barcos que tienen que mejorar para que sus capacidades de velocidad, de estabilidad o lo que sea sean mucho mejores. Has visto barcos desde hace muchísimos años y hay cierto run run, cierto rumor en el sector, y es que los barcos a partir de cierto año, del 2000, 2003, 2004, los barcos han ido perdiendo robustez y han ido perdiendo durabilidad. Tú que has sido testigo y los recibes y los ves y te metes dentro, porque yo sé que eres un tío que te metes el primero hasta adentro, ¿qué opinión tienes de todo esto? ¿Esto tiene sentido? ¿Este rumor es cierto? O...
Pues a ver, sí, en parte sí, yo me atrevería a decir que realmente a lo largo de los años, o igual no a lo largo de los años, sino que antiguamente poco menos que cualquier barco estaba pensado pues para subirte e irte a dar la vuelta al mundo, casi. Iban todos pues gruesos, pesados, duraderos y la gente se ha dado cuenta, bueno, la gente, los fabricantes, los astilleros se han dado cuenta que realmente el tipo de navegación que hace el 90% de la gente, eso es exagerado. Entonces, digamos, pues han ido intentando hacerlo más ligeros, más rápidos, más cómodos, popas más abiertas, más plataforma de baño, más... Pero si te das cuenta, antiguamente casi todos los barcos eran central cockpit. Tú en el centro, la popa te quedaba lejísimo, incluso tenías un camarote en popa, con acceso desde la bañera. Si te caías al camarote de popa, digamos. Y ahora últimamente todo es más abierto, más bonito, más cómodo, estamos de acuerdo. Los barcos más antiguos, si te das cuenta, cuando te metes dentro son todo pasillos. Pasillo, 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 no un salón comodísimo enorme. ¿Por qué? Porque cuando ibas totalmente escorado te tenías que ir apoyando en algún lado si no te matabas y tenía mucho sitio. Yo, por ejemplo, mi barco, que luego hablaremos de él si quieres, lleva 2 líneas de vida en el techo, uno a cada banda, porque como sí que el salón es bastante ancho, pues tú te bajas tu escalera y te enganchas a tu línea de vida y te vas para probar o lo que necesites. Joder, qué buena Pero esa, lo ¿eh? que sí, Esa no la había visto nunca, ¿eh? Una línea de vida dentro de... Está es que bien, con mi bien. barco han hecho mucho el animal. Antes de que llegara a mí han hecho el borrico bastante. Entonces tiene sentido. Con respecto a lo de los materiales, por ejemplo, algo que te darás cuenta ahora que no se ven en los barcos antiguos es que tú te metes dentro y desmontas un poquitín, quitas una puerta, un armario, cualquier cosa, y si hace un día soleado fuera, estás viendo el sol dentro. Hay luz dentro a través de la fibra. Ya. Eso antiguamente era impensable. Vale, o Y sea ahora que mismo es poco de habitual. alguna forma, Pablo, ¿crees que, digamos, los barcos de crucero, de fin de semana o de vacaciones no se hacen más ligeros o se hacen menos resistentes porque su uso no es vueltamundista, para entendernos, y no es someter Sí, el barco a grandes tensiones y a grandes esfuerzos, que para eso ya hay otras ligas de barcos ya como más preparados y más pensados para ese tipo de trabajo? ¿Estaríamos en esa línea? totalmente. Totalmente, pero luego no quita que la gente con cualquier barco moderno, si es que en el fondo, si no vas navegando haciendo el gorila o no vas en navegación muy violenta, costeando y tranquilo el cruce del Atlántico lo haces con los alisios y luego vas costeando más o menos, no haces demasiado el bestia, eh, y calculando bien las épocas en las que navegas, que ese es el otro tema, gracias a la tecnología que tenemos, ya no te sorprende un tormentón ahí en medio, digamos que la ves venir. Si te sorprendes porque ha jugado un poco de más y entonces pues te llega. Si no, tú la ves venir perfectamente. No hace falta, digamos, un barco tan robusto. Ahora bien, por eso la gente, como un refit que hicimos hace no mucho, un Swan 61 del 80 y pico, le han hecho un refit completo y lo han dejado como nuevo. Claro, todo el mundo dice, los Swans son unos barcazos, son muy pesados, son muy duros, claro. Cuando hay poco viento, tampoco se mueven mucho, porque son bastante pesados. Ya, Cuando un barco de estos modernos con una ventolerilla ya estás navegando. ya, ya. O sea que básicamente va- tenemos que tener, tenemos que pensar que hay barcos muy pesados, muy robustos y muy seguros, pero que el sacrificio de esa robustez sería la velocidad. Y luego tendríamos embarcaciones un poquito más ligeras, con cascos un poquito menos anchos, con materiales un poco más ligeros, que sí que te dan más velocidad a lo largo de travesías cortas con buen tiempo, pero cuando viene duro es cuando realmente empiezas a notar que te está faltando barco, ¿no? Puede ser, pero lo dicho, es como todo. Los barcos modernos al final tú vas metiendo rizos y si eres previsor con los rizos y tal, no deberías de tener ningún problema. Muy poquito trapo o yo qué sé, una velita diminuta en proa y vas tirando y más o menos, pues igual la mayor un pelincín para estabilizar y los barcos navegan estupendamente y al final es eso, que los barcos modernos, pues sí, que igual ha bajado la cantidad de material que utilizan, intentan recortar por todos lados, igual que los coches. Todo es parecido ahora mismo, pero bueno, los barcos funcionan. Si te vas a dar una vuelta, te vas al Polo Sur o algo de eso,
pues igual si te interesa meterte en algo más tocho, en caso de que golpees algo, sobre todo. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Oye, vamos a pasar un poco, vamos a entrar un poco más de lleno en algo que conoces perfectamente bien, que son las roturas, ¿no? Los puntos débiles por donde normalmente suelen sufrir los barcos, roturas de mástiles y todo este tipo de situaciones que suelen ser bastante incómodas. Vamos a ir mostrando algunas imágenes que nos has ido proporcionando, pero mientras tanto me gustaría que dieses un poco cuáles serían las 3, 4, 5 reglas básicas que debería tener cualquier armador de barco que se esté iniciando, que esté empezando y que cuáles son los básicos que hay que realizar como armador para que tu jarcia, todo tu sistema esté bien mantenido y que aguante el tiempo que tenga que aguantar. Pues yo recomiendo subirse al palo mínimo 2 veces al año, para empezar. Subirte al palo a alguien que sepa lo que mira, no subir por subir. Revisar especialmente los prensados, que te puedo enseñar aquí que tengo un prensadito. Opa, aquí, si ves, ¿Vale? esto es un cable, una jarcia normal, un cable 1x19 con un prensado. Esto lo hace la máquina, la prensa hidráulica, que lo prensa. ¿Qué pasa? Que el prensado es rígido, digamos, y el cable siempre tiene baile. Poco a poco, a lo largo del tiempo, se va acumulando guarrería dentro del prensado, aparte del movimiento constante que hace que se vaya dilatando y va creando un espacio. Casi yo qué sé, 95% de las jarcias que se rompen es por eso, es en el prensado que se empieza a fastidiar, se va viendo más óxido y ¡pum! De repente se te va un pelo. Llegar a que se te haya ido un pelo ya vas pasadísimo de tiempo para cambiar la jarcia. No deberías de llegar a ese punto. De Cuando hecho, hablas, perdona Pablo, cuando hablas de pelo, hablas, ¿puedes el, volver a justo, mostrarlo? mira, a ver, si un segundito te cojo uno más gordo que tengo por aquí. Mira, este es más gordo y así se entenderá mejor. Vale, esto es lo que llamaríamos los pelos, ¿no? Sí, justo, que son los cables, la composición 1x19 en este caso, que este es un cable bastante gordo, la verdad, pero bueno, hay 3 milímetros, 4 milímetros. Y los pelos, digamos, que nunca deberías de llegar a que se te vaya un pelo. Hay muchas veces que nos llaman los armadores, se me ha ido un pelo uno, ven que cámbiame eso, ven que ya está. Y entonces nosotros decimos, caballeros, si se te ha ido un pelo, el resto de la jarcia está para cambiar sin duda, porque no sabes cómo está dentro, en cualquier momento se puede ir. Las recomendaciones por las marcas son cambiar la jarcia de 10 a 15 años, como mucho, cambiar la jarcia completa, incluida tensores. La media de la Armada Española actual estará en torno a 30 a 35 años todos los barcos que ves en el puerto. De hecho, es poco a poco, pues sí, alucinarías, poco a poco la gente se va concienciando más de que hay que cambiar las jarcias a tiempo. Son eso, 10 15 años o 20.000 millas. Lo cual al final, un barco que ha dado una vuelta al mundo, por mucho que lo hayas cuidado, ya se está muy encima, ya está para cambiar la jarcia. Vale, Al llegar, está para cambiar. vale. Entonces, este es un ejemplo. Pero claro, la gente dice, pero es que el barco es lo típico. No, el barco lo acabo de comprar y era de un señor mayor que no navegaba nada, está en el puerto siempre. Siempre es un poquito la misma historia. ¿Qué pasa? Que en el mismo puerto, del estar ahí y el movimiento y el clima, que en el mar todo es bastante agresivo, del mismo movimiento de las olitas, el cable está haciendo la misma tontería, digamos. No llega a esas liberaciones de tensión cuando estás ciñendo a muerte y esa tensión en la otra banda, pero sí que tiene un constante movimiento y entonces, aunque no haya navegado, los materiales se van deteriorando y al final pues hay que tener en cuenta que hay que cambiarlos. Qué bueno, Pablo. O sea, 10 años debería ser como en el calendario, algo como Digamos, una... A partir de ese momento ya en cualquier momento puede pasar algo, ¿no? a partir de 10 años hay que estar muy, muy atento. Llegar a 15 ya es un poquito temerario, a partir de ahí sí que es un poco locura. Yo mismo, obviamente, yo en mis barcos no llego a 10 años. O bueno, también porque... Lógicamente. Oye, Pablo, este tipo de defectos, este tipo de acumulación que has comentado entre sal, suciedad, humedad, etcétera, etcétera, que se van escondiendo, se van arrinconando, son bastante invisibles.
Quiero decir, es, es, es difícil ver, oye, ¿esto está bien o está mal? Total. A ver, ¿Alguna pista? recomendación que cuando llegues al puerto le endulces todo, si puedes. Todo lo que tengas acceso, que puedas llegar, le metas agua dulce un ratito, que aparte da mucho gusto y se queda todo estupendo. Eh, Pistas, pues poder asomarte dentro, ver si aparecen algún tipo de microgrietas en los prensados. Esto es un prensado, o sea, esto es un ojillo para prensar, que luego se mete en la prensa hidráulica y esto prensa. Empiezan a aparecer microfisuritas, como grietecitas. Cuando empiezas ya con las microfisuras y tal, está claramente lo de dentro, se ha deformado y se ha dilatado y en cualquier momento puede irse. ¿Qué sucede? Otra cosa que hay que revisar mucho es el tema del estado de las drizas que es un tema, también es un melón bueno para abrir, porque la gente compra drizas para ver los colorines bonitos, pero a lo mejor la calidad de la driza es un horror. Igual la driza vieja que tenía era mejor, menos bonita, más dura, más rugosa a la mano, pero de mayor calidad. ¿Qué pasa cuando metes una driza de poca calidad? Que no viene preestirada de fábrica. Ya no hablemos de dinema ni nada, un poliéster normal. En la fábrica lo preestiran al máximo. Entonces eso no permite que luego tengas estiramiento que luego te lleva un montón de problemas. Véase, un quitavueltas que no funcione muy bien, en cualquier momento que tú le tires, y bueno, ya no hablemos de winches eléctricos, pero el quitavueltas se queda un poquito pillado con la driza consigue estrangular arriba, le das un poquito más, como nadie está mirando exactamente qué es lo que pasa, y está un poco duro, pues tírale más, y el palo se cae. Ya, ya. Pues es habitual que quitavueltas bloquee el stay rompa y caiga al palo. O sea, consejo claro, clarísimo, las drizas y toda la parte de escotas y drizas que vengan pre-estirados de fábrica. Sí, sobre todo drizas que no vayas a tocar. Me refiero, un Génova para un Ajá. enrollador, por ejemplo, Mm, o una mayor enrollable, mm. son drizas que realmente, en teoría, a no ser que sea muy perfeccionista o muy regatero y tal, tú no la tocas más. La izas a muerte una vez y a lo mejor en 3 o 4 años dices, qué fea está la banda solar. Voy a bajarla, que me laven la vela y que me cambien la banda solar. Y en ese momento es cuando la tocas. Entonces, esa driza debe de ser de muy alta calidad, seguro. Pero, por ejemplo, a ver, recomendaciones, cuando vas a montar un Genaker, un código cero o algo así, más si lleva un almacenador, pues sí que lo normal es que tengas una driza cojonuda tirando a dinema para que te mantenga esa tensión y funcione perfectamente. Pero si es, ¿qué te voy a decir? Un spinnaker normal y corriente. Lo izas, lo bajas, lo izas, lo bajas, lo izas, lo arrias. Entonces, no es tan importante la calidad máxima de esta driza, aunque también se recomienda. Muy bien, muy bien. Oye, qué buena recomendación, ¿no? Oye, en este sentido, claro, las aseguradoras son el triángulo perfecto con el armador y con el barco y con las roturas. Ahí hay una, ¿sabes? Hay como un baile entre los cuatro que al final acaban por ver un poco si la aseguradora acepta, no acepta, hasta qué parte acepta y hasta qué parte no acepta en caso de que se rompa algo y sea como consecuencia de un mal mantenimiento o un excesivo uso de superando las horas que deberían de superar. ¿Tú has notado que hay cierto cambio a la hora de la rigidez de las aseguradoras a la hora de decidir pago o no pago? Sin duda, y sobre todo las aseguradoras europeas. En Europa en general, bueno, en España siempre vamos un poquito por detrás del resto de Europa en todas legislaciones, modas y demás. En Europa ahora mismo, bueno, desde hace ya unos años, si la jarcia tiene 10 años, la aseguradora es muy difícil que no se tire para atrás, porque lo ve la excusa perfecta. A ver, ¿de qué año es el barco? ¿Cuándo se cambió la jarcia? Ah, no, me la cambiaron. Ah, sí, yo muchas veces me pasa. Yo llego a clientes y le digo, ¿la jarcia se cambió? Sí, el anterior armador cambió la jarcia. Estupendo. ¿Cuánto? Hace 6 o 7 años. Genial. ¿Tienes por ahí el reporte o la factura? No, no, no lo tengo. Entonces yo no puedo asegurar. A ver, hay cosas que lo vas viendo. Por ejemplo, nuevas generaciones de tensores que ves, dices, este tensor es más moderno que el barco. Luego es un indicio que casi seguro que le han cambiado, pero ¿quién te dice que no solamente han cambiado el tensor que se le quedó bloqueado y el resto de la jarcia sigue siendo vieja? Hay muchas cosas por el estilo, pero yo he tenido ocasiones en las cuales los seguros se han tirado para atrás. Véase, mi barco yo lo pude comprar porque la aseguradora se tiró para atrás cuando perdieron el palo.
Vale, y entonces, Entonces, a ver, vamos a ver un poco esta historia. pues Cuéntanos un poco. yo me vine arriba. Cuando diga el barco que tengo, igual pensáis algo raro de mí, pero lo dicho, lo compré muy bien de precio y accidentado. Yo tengo un 47.7, el FERS del 2004. Wow. Un FAR estupendo, el barco de mis sueños, y entró la oportunidad. Fue un peliculón, la verdad. Era un barco que prepararon originalmente para hacer una travesía desde, desde Suecia hasta Turquía. Y querían hacer 8 barcos o así, y al final no les funcionó. Y el barco lo pasaron a hacer charter de regata oceánico. Entonces el barco lo empezaron a utilizar para charterear en cruces del Atlántico, luego participaron en un montón de las British Virgin Islands y un montón de regatas por el Caribe. Y cuando estaban de vuelta hacia Europa, antes de llegar a Azores, perdieron el palo. Luego perdieron el palo porque era un barco que estaba trabajado y llevaba jarcia de varilla. La jarcia de varilla, que es, digamos, la jarcia continua, no es de un cable como tal, es como si fuera un cable solo gordo de Nitronic. Que el problema es que el otro hemos dicho, se te va un pelo y lo ves, pero es que esto no avisa, explota y se te va todo para abajo. Y abandonaron el barco. O sea, imagínate cómo sería que me venía con todas las pertenencias de los anteriores armadores y la gente que iba en el barco y todo. Lo abandonaron, entró la aseguradora, dijo que no les pagaba, entró en una película como de subastas online y yo le terminé comprando el barco a un señor de Turquía que lo había comprado sin verlo, lo habían traído a Valencia, no sé muy bien por qué, y en Valencia lo vi. Bueno, en Valencia me robaron el molinete, me robaron el piloto automático, me lo robaron todo, no era mío todavía, se lo robaron al barco, digamos, y luego llegué, pues todo eso se lo he tenido que poner nuevo, aparte del palo, jarcia, enrollador y todo lo demás. Vale, 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 Pero vale. sí, eso era Joder, menudo viaje, ¿no? Vale, una entonces, aventura, sí. básicamente hay que tener mucha vigilancia sobre los materiales, hay que tener cierto calendario de revisión, lo que has dicho, subir mínimo 2 veces al año al palo, ver, chequear que todo esté bien, si alguna pieza. Em, podríamos decir que en cuanto una pieza de de toda la estructura empieza a fallar, va a ser el punto por donde va a partir, en modo, las cadenas al final siempre se parten por el eslabón más débil y esto sería una cadena de tensiones para entendernos. ¿Opinas lo mismo? Sí, claro, es como todos los barcos. Cuando una maniobra no va bien, generalmente es un cúmulo de rozamientos. Roza aquí, roza allí, roza allá y está durísimo. Y dices, ¿por qué? Si esto debería ir bien, véase un enrollador, te vas a prueba y a lo mejor lo puedes sacar súper fácil. Pero cuando estás en popa, le han metido todos los reenvíos que había en el mundo, en todos los candeleros posibles, llevas 16 reenvíos para que no te moleste el cabo lo más mínimo y no te cruce el paso, pues claro, se van sumando rozamientos y al final está durísimo. Durísimo que sufre todo el sistema un montón. Eh, Sí, definitivamente sí. Cuando hay un punto que está tocado arriba, desde un giratorio, un enrollador que ya empieza a ir duro, a una roldana que tiende a saltarse el cabo fuera por cualquier motivo, o a lo mejor no lleva suficientes, típica roldana de este estilo, Ujú. que a lo mejor en un momento se sustituyó, ella sola se ha ido rozando con el paso del tiempo y va perdiendo espesor. Entonces empieza a permitir hacer esto. Y entonces ese movimientito lateral, ¡pup!, se te mete el cabo en el lado, sobre todo, volvemos a lo que hemos dicho, si no es un cabo muy bueno que en esa zona estira y se cuela por el hueco, se te sale, te parte la roldana, se te clava, se te lía una arriba de la leche. Y sobre todo, claro, todas estas cosas suelen pasar arriba. Ya, Por eso hay que subirse a revisar. Yo recomiendo eso, subir a alguien típico, chaval del puerto que regatea y que más o menos sabe de lo que se entera. Pues lo convences, lo invitas a almorzar y lo subes un rato y que le dé una vuelta a todo, que muy haga bien, fotos y demás, y si ve algo muy llamativo que nos la mande y nosotros le recomendamos. muy bien. Joder, vaya tela, Pablo. Oye, ¿recuerdas algún caso llamativo o bien porque el barco era muy nuevo, porque se les lió mucho con alguna rotura, tuvisteis que hacer alguna intervención casi de urgencia porque estaban de traslado el barco? ¿Recuerdas algún caso llamativo? Tendrás muchos, ¿no? Pero alguno que se te haya grabado y hayas dicho, joder, es que cuando se lía mucho.
tuvimos una hace un par de años que en realidad fue sorprendente porque no lo terminamos de entender ninguno porque el barco era muy nuevo. Era un 46 pies del 2021 o 2022 y esto sucedió en 2024. O sea, un barco realmente nuevo. De charter, cruzaba desde Ibiza, de hecho lo llevaban de Ibiza a Canarias. Y cuando cruzaban el canal de Ibiza hacia la península, se les metió traca y uno de los arraigos del palo falló y se les cayó el palo. Uno El de los cambio- arraigos. sí, O sea, hablamos la pieza que sujeta el obenque en el casco, que eso va sí. súper reforzado. No, pero no en el casco, arriba en el palo. Ah, arriba No del fue palo. Ok, sí, un arraigo del palo donde entraba, pues a ver, entraba una bolita tal que como esta, ¿vale? un arraigo, pues ese arraigo se partió y el palo se cayó. ¿Qué pasa? Que los barcos de charter no llevan normalmente ni cizalla, ni radial, ni nada por el estilo. Y el palo se les quedó colgando en la banda entero, dando leches contra el casco. Claro, de noche, por supuesto, mala mar, el palo dando unas leches tremendas, empezaron a tener miedo de hundirse. Y pues no sabían qué hacer y gracias a Dios uno de los que iba allí más o menos se lo tomó con sangre fría, le quitó los pasadores al tensor y dándole vueltecitas con las pocas herramientas que tenían, una Leatherman y una llave plana y poco más, fue quitándole todas las vueltecitas al tensor con el miedo absoluto de la última vuelta donde el palo entero se iba. Claro, que un cable no le corte la cabeza a nadie, que no te arranque un pie, que no te lleve al fondo del mar con él, que un cabo por algún motivo no se te haya liado. O sea, un horror. Y lo consiguieron solucionar y consiguieron deshacerse del palo, pero lo que te digo, quitando la tensión del tensor, dando leches en la banda con las olas. Y de noche. Conclusión, radial de batería en el barco siempre por si acaso. Sí, sí, Y, ni y con cizalla, ¿eh? batería. A- a pes- A ver, con los nervios, la tensión, la fuerza que hay que hacer, que no te caigas al mar haciendo fuerza, necesitas las dos manos con la cizalla, entonces ¿cómo te estás agarrando? Con la radial en el fondo, y como ya estás en plan versión destroyer, salvar la vida y esto que se lo lleve, toque, 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 pum, explota, se va y, y a salvar, digamos, a salvar la vida. El palo se cayó. Como era un barco tan moderno, sorprendentemente, que esto no suele pasar, el palo lo tenían en stock, se lo mandaron en garantía porque el barco lo acaban de comprar, un ya, fallo técnico, y el palo nos llegó en una semana o algo así, que es una locura. Normalmente plazo de entrega 6 semanas o así en entregarte un palo, ya, desde Francia para acá. Y lo montamos rápido, le montamos todo, vino hasta con las velas nuevas, porque claro, no tenía velas, se había ido todo al mar. es verdad. Eh, lo montamos todo y siguieron en ruta para Canarias y sin más problema. Pero fue un fallo, digamos, técnico en la fabricación del aparejo, que también puede pasar, que aunque sea todo nuevo, hay cosas que suceden. ¿Cómo es la frase tuya, Pablo, que siempre... Ah, que sin velas puedes llegar al puerto, pero sin palo es posible que no. Porque es muy, muy posible que... También es que esa es otra cosa, depende también del tamaño del barco, la cantidad de obenques que tenga y demás, si tiene baby stay, si tiene stay de trinqueta, cuántos enrolladores lleves, pero generalmente si se te va por cualquier casual el stay, en el que 99% de las veces el palo te va a caer en la cabeza, en el centro de la rueda o al lado. Entonces es, pues eso, peligroso. Yo siempre le Sorpre- digo a los clientes que no inviertan tanto en que todo esté bonito, que yo lo entiendo, que el barco está genial tenerlo precioso y todos los cabitos a juego y todo brillante y la teca sintética nueva y todas las cosas que se puedan meter, las velas preciosas blancas, pero se te raja una vela, vamos, que yo recomiendo que le aprietes más a un Génova o a una mayor enrollable que ya se ha retorcido la baluma, que se menea, que no está bonita, lo que te decía, parece la oreja de un boxeador, la baluma así ya retorcida, pues eso se rompe y dices, pues nada, me tengo que hacer unas velas nuevas. Pero si eso mismo, en vez de tener mantenido eso, se te va a un novenque bajo, pues lo más probable es que se te caiga el palo. Y luego mira lo que le pasó a esta gente. ¿Tienes la radial localizada en el barco? ¿Tienes la cizalla y la has usado antes? ¿Has practicado con ella? Pues, pues eso, cosas a tener en cuenta. Vaya, vaya. Oye, Pablo, vosotros, claro, lógicamente tenéis que sustituir o poner material nuevo
y, y tienen que ser materiales probados, probados, entiéndeme, con cierta garantía, porque al final es como si reparas algo y lo reparas mal y el problema va a surgir. Vosotros como empresa, tú como manager de la empresa, ¿qué criterio aplicáis? ¿Qué criterio tenéis a la hora de seleccionar, por un lado, materiales en el mercado? ¿Qué aceptáis y qué no aceptáis? Porque al final esa decisión redunda en cómo vaya a quedar el barco y qué le vaya a ocurrir en el barco en los próximos años, ¿no? Y cuéntame un poco sobre esto. Pues a ver, trabajamos con las marcas más reconocidas que hay ahora mismo. Selden, Harken, Blue Wave, Fantal, todas las diferentes marcas buenas. Por ejemplo, Stalock también está haciendo unos tensores espectaculares y son todos los prensados manual. Llevan muchos años haciendo lo suyo. Entonces, yo siempre que vamos a sustituir la jarcia a un barco, intentamos sustituirla por la misma marca original que trajera el barco, porque hay muchas cosas, por ejemplo, los diámetros de las bolitas que entran dentro del palo, alguna marca las cambian un pelín. Son detallitos. Luego, también hay que tener en cuenta que las, ¿cómo decir? Si le vas a cambiar la jarcia a un barco es que ya tiene mínimo 10 años. Luego, las cosas en 10 años en la náutica evolucionan bastante. Ya, Eh, Nosotros, como representantes de diferentes marcas, te pongo un ejemplo, Selden. Selden llevan pues todos los Bavaria, todos los Halber Rasi, todos los Hanses modernos, los antiguos algunos llevaban Sparkcraft, pero es un ejemplo. Tú, también todos los Moody's llevan Selden. estamos viendo piezas, ¿no? De Selden. ¿Qué es lo que hace Selden, esta marca? Pues de cubierta para arriba, un poco de todo. Hacen acastillaje completo, mástiles, winches, poleas, winches eléctricos, hidráulicos, enrolladores de todo tipo, también eléctricos, hidráulicos y manuales, mástiles completos, jarcias. Antiguamente tenían la fábrica de carbono en Inglaterra y ahora la han traído para Francia, para La Rochelle también. Estuve yo en la inauguración el año pasado, donde hacen pues mástiles de carbono completo, botavaras, acastillaje de competición, de todo, desde un crucerista muy crucero hasta la competición. Lo bueno que tiene Selden, igual que otras de las marcas grandes, y lo bueno de tener la representación, es que todas las marcas grandes te meten una especie de pasaporte grabado, ya sea en una especie de etiqueta metálica o grabado directamente en el mástil o debajo de la botavara y en algún par de sitios más donde lo puedes encontrar, que con ese número yo lo mando directamente a la central y el grupo de ingenieros de Selden o de alguna de las otras marcas que llevamos lo estudian y con eso te sacan un plano completo de todos los materiales del barco, las mejoras que les han aplicado durante los años, pues yo que sé, por ejemplo, un tensor, el tensor de abajo en vez de venir con horquilla le añaden la horquilla móvil, un toggle, que hace que el tiro sea perfecto. Nunca hace ningún tipo de presión ni palanca extraña. Pues antiguamente esto no existía y ahora lo montan absolutamente todos. Es un ejemplo. Luego, pues absolutamente todo, actualizaciones, mejoras. Hay mucha gente, sabes que en el mundo de la náutica es todo un poco así. Si el barco que tienes tiene mayor enrollable, quieres un carril exterior Harken. Y viceversa, si tu mástil viene con un carril exterior, dices, wow, una mayor enrollable me vendría genial. De hecho, gran parte de presupuestos estamos dando todo el rato, casi nunca lo termina haciendo la gente porque es un poco locura. Pero la gente que dice, quiero una mayor convencional, quiero una mayor enrollable, pues todo eso yo lo paso directamente al departamento de ingeniería de Selden, Muy bien. me lo estudian y me dicen, la sección de palo que te toca es este, con esta jarcia, con tal, y entonces también es un modo de estar todos bien cubiertos en ese caso de que hagamos todas las cosas pues lo mejor posible y recomendado por lo que lo han fabricado al final. ¿Qué Venga, tienes ahí, tío? pues esto es otro chisme que se está poniendo muy de moda, que es una antena Scout completa y por ¿Vale? tema de espacios viene en colaboración ya con el Windex, que se monta directamente arriba. Vale, o Entonces, sea, aparte de separar, dime, el Windex va encima a tope de la antena de VHF. exacto, Vale, es especial. Entonces, le quitas sitio a las gaviotas para que te aniden arriba. Luego, por ejemplo, en cosas como mástiles conificados, que ya tenemos, hacia la prueba tienes el equipo de viento, la luz, te falta sitio. Y falta entonces, sitio. pues, es una solución estupenda y aparte mejora la visibilidad porque
El Windex está mucho más lejos del tope de palo, entonces lo ves Claro. mucho mejor. Y son antenas muy sólidas que no se va a menear, digamos. Y entonces esto lo metes en la banda, ¡pup!, en el tope de palo y no necesitas coger, Muy digamos, buena. espacio. Y ya que te estoy enseñando veletas, solo para la risa, esta es una XL, la más grande que hay. Esta es la Windows XL, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Y es que los palos muy largos, si no es que no la ves. Sí, es que es verdad. Que cuando el palo y según en qué momentos, es que no se ve, sobre todo las Claro, colas, ¿no? Para ver un poquito las ventanas de viento y cómo andas, ¿no? Muy sí. bien, muy bien, muy bien. Hay mucha gente que no sabe la existencia de este tipo de terminal. Esto es un terminal de prensado manual Stalo. Os lo abro para que lo veáis. Básicamente, esto es un ojillo que lleva aquí en el fondo un formador. Vale, El formador, y luego tienes esta otra pieza, que es una rosca, también vale, hueca, y un cono. Los cables 1x19, como podréis ver ahí, tiene todo el cable que va exterior y luego tiene como un nervio de cable central, sí, que aquí lo puedo ver mejor, que lo hemos cortado. vale, Se ve. Entonces, el conito, bueno, lo primero, se mete esta tuerca pasando el cable entero. vale, Se mete el conito en el nervio. Se vuelve a cerrar los cables alrededor, como si fuera una flor, y luego se le mete su former dándole vueltas con una llave inglesa. Con esto haces que el cono queda dentro del cable, y esto, una vez que lo hayas prensado, se sí, prensa manualmente, por eso es un terminado de prensado manual. El cable queda dentro y es técnicamente imposible que salga. Entonces, es incluso más seguro que los prensados de máquina, porque el prensado de máquina a la larga, uno aquí, en esta vietecita que se verá ahí, que queda de la misma forma de la prensa hidráulica, a la larga esta vieta puede llegar a ir generando pequeñas grietas, cuando esto, que es sólido, no lo va a hacer. Se queda el cable dentro para siempre. Entonces, para travesías largas y demás, se recomienda llevar pues unos cuantos metros de cable y al menos un par de terminales de estos para, se te rompe uno, ven que por una tempestad, lo puedes sustituir por otro ahí mismo y no necesitas máquinas más que 2 llaves inglesas y una sierra, digamos, para solucionar esto. Y es algo importante. Por ejemplo, los ingleses son muy fans. De hecho, está lo que es inglés. Tiene su propia línea de tensores y toda la historia, que son bastante especiales. Pero, y es cierto que son un poquito más caros, pero merece la pena. La alternativa está lo mismo, que este mucho más grande, que este es de cable tocho, Blue Wave, que es una marca danesa que también los hace. El mismo tipo de prensado, es el mismo sistema exactamente, no tiene mucho misterio. Y funcionan muy bien, y pues digamos que son para siempre. Yo, por ejemplo, en mi trimarán llevo todos los terminales, son de Stalock. todos. Sí. Y otra cosa buena de los terminales de Stalock, que una vez que los desmontas, los puedes meter en la máquina de rayos X esta para revisar que no tenga ninguna micro rotura. Probablemente puedas cambiar el cono central, que es barato, y puedes volver a utilizar el mismo terminal, cambiando cables. Muy bien, Generalmente ¿no? son... Sí, Esta es una solución para roturas y arreglo autónomo en travesías muy importante, ¿eh? para ver los seguros que son todos los enrolladores Selden, por ejemplo, todos los Furlex, el terminal del final es Stalock. Todos llevan este sistema para cerrar el... Imagínate, es un style que está dando vueltas todo el día. O sea, Ya, imagínate, ya. son seguros. Y esos nunca jamás se aflojan, nunca se mueven y se quedan perfectos. Otra, Muy bueno, otra cosa. tío. Totalmente, totalmente comprensible. Oye, has comentado antes los mástiles de carbono y Sí. has hablado. Entiendo que trabajáis el carbono, ya lo has comentado un poco antes, y no sé, ¿qué opinión? Ya llevamos varios años trabajando con carbono, ya hacemos como muchas horas de barcos trabajando con este material en Jarcia y ya hay como muchos datos, ¿no? ¿Qué opinas?
A mí me gusta, no tengo nada en contra. Lo que sí que nos, obligación, digamos, de fábrica, que se han dado cuenta a base de tener los barcos aquí en el Mediterráneo, que al principio la gente les hacían un poco de caso. Hay muchas veces que a los armadores hay que explicarle que una cosa es lo que ellos creen que les viene bien y lo más bonito y lo más llamativo, y otra es lo que realmente se les recomienda. En el caso del carbono, todo el mundo que se hace algo de carbono quiere que sea de carbono visto y que todo el mundo vea los cuadraditos y lo vea brillar y lo maravilloso Claro. que está el carbono estupendo. ¿Qué pasa? En el Mediterráneo el carbono obligado, por lo menos por fábrica, tiene que ir pintado. Porque el sol y la temperatura que tenemos aquí te lo destroza. ¿Qué Lo me va, lo va cuentas? a ¿Qué me estás contando, tío? O sea, tienes se un va- palo de carbono que te has gastado un pastón y tienes que pintarlo porque el sol te lo revienta. Sí es. Los palos de carbono tienen que ir pintados del color que tú quieras. Ya no me voy a poner exquisito. Lo habitual es blanco, pero yo qué sé, por ejemplo, hace no mucho vi uno amarillo. Tienes que pintarlo, aparte con una pintura especial que proteja totalmente, porque hay barnices cojonudos que protegen un montón, pero a la larga el sol del Mediterráneo se lo come. Y el palo, tú imagínate que te has gastado un dineral en el palo de carbono y se te empieza a deshilachar. La gente se vuelve loca. Yo hace no mucho en un X que visitamos, bastante moderno el X. Estuvimos viendo el barco, viéndolo todo con el armador, y el armador dijo, es que se me está empezando a poner feo el carbono. Y yo, claro, el barco lo compraste en Dinamarca y te lo has traído al Mediterráneo. Y aquí el carbono visto no aguanta. No me digas, vamos a pintarlo. Pues le pasamos eso, lo organizamos con el varadero para bajar el palo, para pintarlo y tal. Y el armador al final echó números y vendió el barco. Dijo, me compro Conclusión. otro que venga ya con el palo pintado. Ya, ya, ya. Oye, otra cosa que suele ser bastante silenciosa y que en- para mí sigue siendo un misterio es la corrosión galvánica, tío. Sí, Em, Porque, ¿sabes? Es como muy invisible, no hace ruido y de pero repente un día, ¡pum!, tienes un problema de tres pares de narices, ¿no? Explícanos un es poquito, otra cosa. explícanos un poquito por qué, cómo evitarlo, cuáles son las precauciones que hay que tener, no sé, danos un poco de información por aquí. Es otra cosa a tener muy en cuenta, los diferentes materiales entre sí que están tocando, lo que hablamos antes de los diferentes arraigos, que son muchos materiales que se tocan entre sí, es importante aislarlos, intentar aislar lo máximo posible dos materiales distintos que entren en contacto. En el caso de, por ejemplo, las crucetas son de aluminio, el cable de la jarcia que baja es de inoxidable, donde está el punto de contacto entre el inoxidable y el aluminio, pues el inoxidable se va comiendo poco a poco el aluminio. Entonces, hay diferentes aleaciones para proteger, por eso las punteras de las crucetas son así un poco raras, no es el mismo color que el aluminio, tiene otros materiales mezclados para evitar este tipo de corrosión. Pero, por ejemplo, las cogidas que van en los palos, los arraigos que te he dicho, estos que pueden tender a romperse, esos son de inoxidable. El inoxidable está en contacto directo con el palo. Entonces, ese inoxidable se va comiendo el aluminio del palo despacio, pero se lo va comiendo. Hay diferentes tipos de productos para evitar esto. Desde unas láminas que son como de teflón muy finito, que se meten, y entonces evitas que ese contacto lo metes en medio y ya no se tocan como tal. Hay un producto que se llama Duralac, que es como si fuera así como caca de oca, digamos, es un poco feo y mancha un montón, pero tú pintas todo y lo metes, y entonces evitas que ese contacto sea directo. Luego también hay que tener en cuenta que últimamente tenemos todo tipo de instalaciones eléctricas en el palo, que eso también ayuda a que Ya, se vaya complicando el tema. Desde la típica cámara 360 de Temu que pones arriba, con no es que me gusta ver mi barco cuando estoy en Madrid y quiero ver esto y quiero ver aquello, y hay un montón de diferentes, pues, pequeñas corrientes eléctricas que van funcionando por allí. Más el ambiente salino, más los diferentes materiales tocándose, se va complicando. Por eso también los barcos generalmente tienen ánodos. El ánodo se está comiendo toda la corriente que haya por en medio. Un modo de solucionarlo, por lo menos mejorarlo, es poner como, a ver, tenía por aquí una horquilla, poner una horquillita fina con un cable fino y al fondo un ánodo. Y cuando llegues a puerto lo metes en el obenque alto y lo tiras al agua. Como los barcos de aluminio,
Los Sí, típicos barcos de aluminio que cuando ves un barco de aluminio tiene 100 árodos colgando por las bandas para evitar que se... Porque es que al barco de aluminio se le come el casco directamente. sí, sí, La corrosión directamente. volcánica le hace agujeros en el casco. Entonces es eso, es un poco pues ir solucionándolo en la medida de lo posible, mejorando. Jue- Aparte que un electricista venga y que te compruebe todo y que vea que no tenga ningún tipo de carga y que esté todo bien repartido y bien saliendo para los ánodos. Otro enemigo silencioso, la corrosión galvánica, ¿no? Sí, es peligroso, sí. También lo mismo, la misma persona que suba a revisar el barco, por eso se recomienda siempre subir y hacer fotos. Tú puedes ir comprobando tu foto porque tú más o menos te acuerdas, pero de 6 meses para acá ves cuánto ha crecido lo que le está haciendo al palo esa corrosión galvánica. Y dices, joder, en 6 meses ha avanzado, qué sé yo, medio centímetro. Ya, Estoy que ya. ya, ya. Vale. Oye, vamos a hacer un pequeñito giro y vamos a hablar de los clientes, del armador, de, de cuáles son su visión, cuáles son sus perfiles, si vienen con una idea predeterminada o se dejan asesorar. Bueno, no sé, quiero decir, al final vosotros tenéis un barco que tenéis que hacer cosas, pero en medio hay un cliente, una persona que tiene que tomar decisiones o viene con unas ideas preconcebidas, ¿no? ¿Os encontráis muchos problemas en este apartado? A ver, es importante, yo siempre intento tener una charla con los armadores antes de atacarle a cualquier trabajo para ver realmente qué es lo que quieren, cuáles son sus objetivos reales, sus planes de navegación de verdad, no fantasías solo, y que todos mola tener las fantasías, claro, pero al final, ¿qué es lo que vas a hacer de verdad? ¿Qué tipo de navegación vas a hacer? ¿Vas a pasar una semana en Ibiza en verano y ya está? No, este año me vengo arriba y quiero hacer, o vas a hacer navegación costera, ¿de verdad vas a hacer navegación oceánica? ¿Vas a regatear o vas a hacer un par de regatillas de puerto al año? Y ahí le vas recomendando. Como por ejemplo, es habitual que en casi todos los barcos que tú ves por internet o en redes sociales y tal, llevan el puño de Amura pegado a cubierta, el puño de escota pegado a cubierta, el Génova hablo, todo pegado a cubierta a tope para aprovechar hasta lo mínimo de viento. Claro, luego viran fatal. Luego se queda enganchados los guardamancebos en cada vez que abres un poquito. Correcto. No ves absolutamente nada y te comes boyas, palangres, absolutamente todo lo que haya. Por ejemplo, en ese tipo de navegación costera, yo a los clientes les digo, si vas a hacer navegación costera y un cruce de Ibiza al año, esa es la realidad habitual, pues sube el puño de Amura lo suficiente para que te evite el balcón de proa, para que no pierdas visibilidad, para que tú puedas ir con tu piloto automático sentadito en proa tan a gusto, viendo un posible palangre en la distancia, viendo un posible patinete de playa que te venga de un loco que se ha salido para afuera, o una moto de agua, o lo que venga a ser que te venga a chocar. Entonces, al final tienes que, en ese sentido, puedes estar más atento. Luego, igual, los materiales de las velas. Hay gente que dice, quiero las velas de carbono. ¿Para qué? ¿Para qué quieres esas velas de carbono? Tienes, o sea, vas a regatear mucho, sabes utilizarlas, sabes que, por ejemplo, los laminados si flamean se van a la porra rápido. En cambio, una vela de Dacron puedes tenerla flameando una tormenta entera ahí y no le pasa nada. O sea, sí, se deslamina un pelín, o sea, no se deslamina, pierde un pelín la forma, igual hay que darle una recostura, pero no es gran problema, digamos. No es lo mismo que por ejemplo, unas velas laminadas, en ese caso. No sé si Vale. con eso te he respondido a... ¿Has observado que la tendencia es a que prime la estética por encima de la técnica? Eh, como en todo, digamos, es más o menos habitual. La gente también en parte tiene culpa el que ahora tengamos... Antes salía una revista náutica de vez en cuando y veías las fantasías, pero es que ahora mismo todos los días estás viendo pues desde a gente que vive la gran vida en el Caribe con su barco y dices, ¡buah! Algún día estaré ahí, que lo entiendo, yo también es un poco mi fantasía. Todo es muy estético, todo es precioso. Por ejemplo, ahora nos estamos inflando a hacer velas negras. Soy el primer culpable, yo llevo una mayor negra en mi barco, pero es Dacron negro, Dacron bueno, de calidad, pero negro. ¿Qué pasa? Que pinta alucinante y se ve precioso, y cuando apareces con las velas negras, claro, la gente dice, oh, madre mía, ¿qué es de competición? ¿No? Que va, es un Dacron normal, corte horizontal, pero que viene en negro. Y está, pues eso, negro, gris, como el gris ese que tenemos ahí detrás, Muy bien. ese gris antracita. No sé si se ve en una vela que tenemos ahí detrás, Se ve, pues, se pues ve. no.
Pues está muy de moda y al final es eso, colores llamativos, todo muy... Por ejemplo, cuando vas a hacer un Genaker o un código cero o un Spinnaker, yo generalmente le pregunto al armador que hable armador o armadora en este caso, que no quede machista lo que voy a decir, pero que le pregunto que hable con su mujer. Digo, tenerlo en cuenta porque al final los colorines a mí me da igual. Lo más fácil y lo que más dura, blanco. Blanco, duradero, estupendo. Eso no falla. Un Spinnaker o un Genaker blanco, pero claro, todo el mundo quiere colorines, que la estrella interior sea así, luego lo quiero con un dibujo asado. Hace un par de años le tuvimos que montar a todas las velas de un Lagoon 450 unos flamencos de colorines. La banda solar iba en rosa de las velas, iba todo en rosa y los flamencos de colores llevaban 32 colores en los flamencos, que me los tuvieron que hacer los especialistas de Valencia que pintan las velas para la Copa América y todo eso, pues tuvimos que hacerlo con esta gente para los flamencos. Y los flamencos eran como de 4 metros de altos o algo así, con todos los colorines. Pues eso, si al final digamos que el barco, aparte de ser, digamos, una pasión y un hobby, es un capricho, y es un capricho que también se lo digo a mis trabajadores que tenemos que tomárnoslo como si fueras el mecánico del Porsche, de su Porsche que era su sueño y lo ha conseguido comprar, pero la diferencia es que el Porsche en vez de tenerlo en un garaje precioso, lo tiene flotando en un puerto a 600, 700 kilómetros de su casa y está todos los días currando, a lo mejor pasando penurias en algunos momentos con su trabajo, diciendo, mi semana en Ibiza, mi semana en Ibiza. Pues entonces, pues claro, también tenemos que tener eso en cuenta, hay que ser muy detallista, hay que tener mucho cuidado y también saber que es la ilusión de mucha gente que lo han conseguido, digamos, llegar a tener el barco de sus sueños o no el barco de sus sueños, pero el barco que tiene ahora mismo y que es su rato con su familia también es muchas veces el único momento que puedes medio engañar a tus hijos para que dejen a los amigos y se vayan contigo a pasar. No sé si me entiendes, también Sí, disfrutar y sí, hacer memorias y que todo funcione bien, no que sea un horror, véase una caída de palo sí, o sí, yo que sé, se rompa un sí, sí. enrollador y no poder disfrutar de navegar. Oye, hablando de esto, ¿no? De la realización, de que al final un barco es una expresión de éxito, de realización, de lo que has dicho, ¿no? Poder ir fines de semana o semanas con la familia y bueno, la verdad es que es muy agradable y se disfruta muchísimo. ¿Qué es lo más loco, entiéndeme, por loco, obscenamente loco y caro que te han pedido a lo largo de todos estos años? Pues, a ver, una pieza muy loca que pusimos hace no mucho. Es cierto que hicimos un barco clásico del 55, de 20 metros espectacular, que aparte está en Mallorca. Eh, el armador le hicimos, pues hay varios vídeos en Instagram de todo el proceso, pero bueno, le hicimos toda la jarcia entera del barco, el barco es un ketch, le hicimos la jarcia a los dos palos, le mejoramos el sistema del enrollador, le hicimos todas las velas nuevas en Marble Head, que es como una especie de Dacron con aspecto un poquito más clásico. Todas las costuras en cuero visto, ¡Wow! todos los hollados en bronce. O sea, el barco espectacular. Y avanzando, el armador tiene, porque no sé si, me parece que su asimétrico era de 280 metros cuadrados, algo así, de asimétrico. Entonces era medio molesto de poder trabajar. Entonces se nos ocurrió la idea de ponerle un almacenador. Vale que no va nada con los clásicos y tal, y es cierto que la gente se tira un poco de los pelos con lo del almacenador. Lo dije, para poder utilizarlo bien, en este caso, lo suyo es un almacenador. Pero es que son de plástico y son muy feos y no tal, no va nada con la estética del barco. Y entonces le dije, a ver, ha salido un producto de Carver que son los almacenadores de carbono con terminaciones en madera. Entonces me dijo, a ver qué es eso. Le empecé a mandar fotos y vídeos y demás de cómo funcionaban y lo terminó pidiendo el almacenador este y está encantado porque es un almacenador que funciona espectacular, de carbono íntegro, pero todas las terminaciones de arriba y todo como queda es como si fuera de madera. Sí, pues justo si ves abajo se ve el carbono visto, Sí, pero arriba todo lo que se ve desde, digamos, cubierta o desde lo alto es como terminaciones de madera. Y es precioso y es espectacular. Pero claro, es un cacharro que te metes en un dinerito bueno. No sé si eran 14 o 15.000 euros el almacenador ese.
Eso. 14, Con esta 15, versión, pero sí, ya, ya. eso. Bueno, Pues tenía sentido con la estética, pero bueno, sí que parece bastante sí. capricho loco, ¿no? ¿Eh? Sí, pero bueno, a ver, la verdad es que lo teníamos aquí, estuvimos un buen rato haciéndole fotos y vídeos porque es que era precioso cuando lo recibimos. Ya. Viene con una especie de fundita, así es como si fuera una joya en realidad. La misma funda en la que viene para conservarlo y que no se te roce y no se te raye, es preciosa, es así como blandita, pero a la vez rígida por fuera. Es una pasada de cacharro, pero bueno, eso es un ejemplo. Hay gente que le monta, pues por ejemplo, muchas veces sobre todo armadores que van haciéndose un poco más mayores y quieren seguir disfrutando de sus barcos, que también, pues eso, la edad pues se te va complicando un poco. Hay armadores que muchas veces lo que hacen es empezar a montar cosas eléctricas e hidráulicas. Eléctricas es más fácil porque no tienes que meter la unidad hidráulica, entonces pues enrolladores de Génova eléctricos estamos haciendo un montón. Cambios de manuales a eléctricos es muy habitual. Winches eléctricos estamos montando un montonazo porque la gente electrifica el winche y ya puede hacerlo todo maniobrar. Ahora, por ejemplo, Selden ha sacado una cosa que mola mucho, que es el almacenador y el enrollador eléctricos y con una unidad de control se habla directamente con el winche. Ah, Entonces, según vas cazando winche, el para que, enrollador va soltando, para va que las soltando velas tensiones sean equivalentes todo el periodo, todo el proceso. Muy bueno, para que la escota esté siempre funcionando en condiciones y que no se te líe y que todo esté genial. Entonces, entre ellos se hablan. Eso es una cosa, digamos, bastante nueva, pero que está funcionando súper bien también. muy bueno, Y sí, mejoras de todo tipo de ese estilo, una locura, muy la verdad. bueno, muy bueno, muy bueno. Oye, Pablo, ya sé que lleváis muchos años, ¿vale? Pero ¿cómo os llegan los clientes? ¿Cómo os llega la gente que necesita hacer cosas? ¿Cuáles son un poco los caminos? Pues habitualmente boca a boca, o por Instagram, o por la web, o directamente le piden el teléfono a alguien. Y luego muchas veces porque yo soy muy, que me parece correcto y es algo que está evolucionando en la náutica, que antes no era tan así. Yo soy muy de, aunque hayamos terminado el trabajo y te lo hayamos hecho todo, no te voy a dejar colgado, me refiero. Me llaman, Pablo, por Dios, hace unos años mandé unas burdas a la Polinesia francesa, a un señor que necesitaba unas burdas. Eh, Mandamos materiales a todos lados y luego también es algo bastante bueno en ese sentido, es que con lo que te he dicho, los números como de pasaporte que van grabados, con eso yo lo mando al departamento. Entonces tú imagínate, yo te puedo mandar una jarcia completa de tu barco a donde estés, que a lo mejor no te fías de la calidad de los trabajadores que hay allí, o la gente va demasiado tranqui, o no sé muy bien, pues yo te puedo mandar la jarcia directamente de fábrica, no la tengo ni que hacer yo, digamos. Te mando exactamente lo que llevabas, pero nuevo. Muy bien. Aquí tengo los mismos materiales, pero bueno, O sería un sea que poco así. básicamente boca a oreja, o sea, recomendación o clientes Sí, repetidores que, oye, tenían un barco, hicieron algo, han cambiado de barco y siguen un poquito con vosotros como su traumatólogo sí. de Y luego cabecera. gente que nos sigue en Instagram, por ejemplo, que está viendo un poquito lo que subimos y dice, vaya pasada de barco, tal. O me pasa muchísimo. Coño, tengo el mismo barco. ¿Qué le ha costado la jarcia a ese? ¿Sabes? Es súper habitual. O, ¿qué valen las velas de ese barco que habéis hecho, que he visto que acabáis de terminar? Y entonces, pues a partir de ahí, pues es sencillo Qué en bueno, ese caso. Principalmente boca, oreja y redes sociales, como qué más bueno, llegan. Pablo. Buenísimo. Oye, yo entiendo que para desarrollar todo este trabajo tendréis, o sea, yo entiendo que tenéis que tener un sitio grande porque los mástiles, tío, son enormes, las velas ya ni te cuento, tenéis que tener un sitio y tenéis equipo. ¿Cómo tenéis un poquito montado todo el, todo el esquema de la empresa en cuanto a equipo, instalaciones, unidades? No sé, ¿cómo lo tenéis montado para trabajar y para dar la atención y el servicio? Pues tenemos las naves, lógicamente, la de la jarcia y la velería. La de la jarcia, pues no se pueden mezclar porque entra mucha suciedad, creas que no, y Ya, entonces es un poco complicado. Cierto es que cada vez que hacemos las jarcias van siempre encima de una mesa o abrimos una manta de pintor nueva para que no entre en contacto con el suelo y no coja suciedad innecesaria. Pero eso, pues dos naves y luego tenemos un taller móvil completo, como si fuera una ambulancia con la prensa hidráulica oye, montada dentro. perdona, ¿qué estamos viendo, Pablo?
Eso es la prensa hidráulica. Eso es una wire technique. Vale, ¿qué, Eh, qué hace una prensa hidráulica, tío? la prensa hidráulica coge esto. ¿Sí? Espera, perdón, un poquito que se vea. Coge esto, coge, que esto es un ojillo, le mete un cable dentro y a través de muchísima presión, pum, 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 lo prensa y entonces ya sale hecho. Vale. Ya sale esa prensa hidráulica la tenemos montada encima de una camilla, como las del hospital, y con esa camilla llegamos hasta pues, justo delante de tu barco, a tu punto de amarre. Ah, este, Nosotros, este equipo es móvil. sí, es móvil, eso lo llevamos dentro del furgón. Y Vale, vale, entonces vale. el furgón es como si fuera una náutica completa especializada. Llevamos todo tipo de cabos, todo tipo de luces, todo tipo de stoppers, arraigos, terminales, absolutamente de todo. Entonces, desde la oficina, para un cambio de jarcia planificado, nos montan todos los materiales que necesitamos para hacer Mm, ese cambio de jarcia, se montan las bobinas de cables, se montan vale. todos los terminales, etcétera. Y aún así, en el furgón llevamos pues como para hacer otras 3 o 4 fácilmente. Entonces, porque hay muchas veces, pues que a lo mejor, sobre todo según los barcos van cumpliendo años y han tenido más armadores, la gente se vuelve creativa. No, yo esto lo voy a cambiar por esto y esto le voy a poner esto aquí. Entonces, aunque originalmente de plano me venga con unas descripciones, una vez que llegas hay muchas cosas que han cambiado. Desde el sistema del backstay que lleva una cascada, pero que la ha tenido que cambiar un poco porque me molestaba en el Bimini, por ejemplo, y entonces hacer un cambio total para que no le moleste y que tenga toda la bañera bien tapada con el bimini, pues yo que sé, a estáis de trinqueta, diferentes arraigos, cogidas distintas. ¿Quién, Además, quién tenemos aquí? ese es el equipo de los riggers. Esos son todos los que van, todos los que van al pie del cañón en el furgón. Todos los que Y, vuelan en altura y y manejan todos acero, los que ¿no? están en que digo que otra cosa con la que ganamos un montón en seguridad, en no tener que depender de terceros y en plazos y demás, fue cuando compramos nuestro camión grúa. Compramos un camioncito grúa pequeño, pero con un montón de proyecciones en la grúa y que con la que podemos sacar, lo máximo que hemos hecho ha sido un 47 pies, sacarle el palo a un 47 pies. No está mal. Eso sí que es pues casi el total de los barcos habituales. Digamos, más del 90% por debajo de un 47 pies son casi todos. Ya. Luego sí hay barcos grandes, lógicamente, hacemos un montón de grandes, pero lo más habitual es eso, cuando hay que llamar a un gruista. Generalmente cuando tenemos que llamar a un gruista externo es porque necesitamos 2 grúas ya para sacar el palo. Oye, Pablo, por lo que yo te conozco, te he visto en las redes y por lo que llevamos hablando, eres muy joven, ya has montado tu empresa, estás súper fuerte en velería y estás súper fuerte en rigging como actividades centrales, core de la empresa. Pero seguro que estás metido en algún otro lío y quiero que nos lo cuentes por aquí. Vale, pues a ver si estamos metidos en un montón de historias, un montón de proyectos, porque tampoco paramos. Estamos pues relacionándonos con todos los grandes, digamos, intentando especializarnos y dar un servicio cada vez más completo y más, por así decir, europeizado. Porque en España, pues lo que hemos dicho antes, siempre vamos un pelín por detrás, pero vamos poniéndonos poco a poco al día con lo que hacen en Europa. Hay un tema que, por ejemplo, cada vez hacemos más, pero lamentablemente muchos de ellos los hacemos a toro pasado, que es un poquito también ir intentando explicar a los armadores que es una herramienta estupenda que se puede utilizar, no tanto si eres el vendedor del barco, una herramienta estupenda para que no te puedan negociar el precio, y otra, si eres un comprador, una herramienta estupenda para negociar y no llevarte sorpresas, que es el tema de los surveys. Un survey es una revisión completa de todo el aparejo que hace un velero. De cubierta para arriba, nosotros revisamos pues absolutamente todo para que todo funcione bien y no haya sorpresas. Desde que la jarcia esté perfecta, que las roldanas del tope de palo funcionen bien, que los enrolladores funcionen bien, que las velas estén funcionando correctamente, que nada pegue saltos, ni cruja, ni haga ruidos extraños. O sea, como decir que todo esté correcto. Y con eso nosotros damos un reporte oficial desde la empresa en el cual decimos, pues mira, el barco está estupendo en todo esto, pero peca de esto, de esto, esto y esto. Que claro, un armador que va a comprar un barco con tu survey en la mano, pues dice, caballero, el barco me encanta, pero he estado hablando con un profesional y me la ha revisado y tras revisar me ha dicho que realmente pues la jarcia habría que cambiarla
o habría que hacer un mantenimiento en los winches que van fatal. Te sorprendería cuántas veces la gente no sabe que los winches pueden funcionar bien. Porque desde la primera vez que subieron al barco van así un poco, pues esto irá así. Y luego lo abres, lo limpias, le cambias cuatro rodamientos y de repente va genial. Eh, Le cambias la grasa, pues eso, hay muchas cosas a tener en cuenta. Con respecto al tema este de los surveys, pues en Europa es, digamos, obligatorio casi, digamos, antes Pero, de una compraventa. Pablo, perdóname que te interrumpa. ¿Me estás diciendo que la mayor parte de los barcos que se venden de segunda mano, los compradores no usan los surveys, los informes externos para valorar qué está bien y qué está mal en el barco? Sí, correcto. Es habitual que la gente. Es lo que decías antes, la compra de un barco es algo muy pasional. Seguramente te suponga una pelea en casa, un lío de huevos, hablar con el del banco y que te vuelva loco. A ver, no es un. Generalmente comprar un barco, lo que dicen siempre, ¿no? Que el mejor momento de un armador es cuando compras y cuando vendes porque es un lío, es muy pasional, es algo, pues no hay nada más agradable. A mí no hay nada que me guste más que hacer guardias nocturnas, me apasiona. Yo solito, todo el mundo dormido, yo haciendo mi guardia, me encanta, es un momento de paz, navegar de noche, todas las luces apagadas, la luna, las estrellas, el mar tranquilamente. A mí me encanta, pero claro, ¿qué pasa? Que tú cuando compras un barco, pues muchas veces te calientas y hay gente que dice, ¡oh, qué barco más barato he comprado! Si está muy por debajo del precio de mercado, es como los coches. Perdón por poner ejemplo los coches todo el rato, pero Ya, es lo más cercano que tenemos. Si todos los coches en una página de coches están al mismo precio y hay uno que está 10.000 euros menos, sospecha automáticamente y lo más probable es eso, que la gente no regala nada, sobre todo que un barco todos sabemos más o menos lo que cuestan, todos sabemos más o menos pues lo que supone y cuando alguien quiere vender muy barato, hay veces que se pueden tener oportunidades reales. Pues un señor que ya está mayor y los hijos le han dicho, mira, hasta aquí, el barco hay que venderlo. Igual que le quitamos el carnet de conducir a veces a los abuelos por seguridad, pues hay algo parecido. Caballero, no puede sacar el barco más, hay que venderlo. Entonces ahí puedes tener una buena oportunidad porque, claro, tú mes a mes vas pagando el puerto. Y entonces eso se va haciendo bolas, sobre todo si no lo utilizas y si no tienes expectativas de utilizarlo. Pero si no, los barcos, cuando tú un barco lleva mucho tiempo en un puerto, es lo típico que dicen, no, es que el armador no navegaba nada y lo tenía ahí en el puerto y tal. Sospecha. Yo recomiendo siempre un survey. De hecho, muchas de las veces que hacemos surveys que terminan en cambio de jarcia, devolvemos el dinero del survey incluido en el cambio de jarcia, porque yo al final lo que quiero es que compren con lógica y si, oye, pues mira, lo sentimos, hay que cambiar esto porque mira. Luego también, cuando ves las fotos, cuando alguien te explica, sabiendo, es como cuando el mecánico te dice, mira, ¿ves esto no debería ser así. Coño, no me digas, pues es lo mismo. Cuando tú te subes y le dicen, mira, aquí tienes una microgrieta, aquí esta roldana se te ha torcido, aquí el quitavueltas te está destrozando el stay. Entonces, pues la gente dice, coño, hay que cambiar esto y que entendemos que son sustituciones caras generalmente. Entonces, la compra de un barco normalmente es un pastón. Eso que lo mezclas con que luego de repente te encuentras cuando lo has comprado y te dan pues eso, la mala sorpresa de que encima tienes que cambiar la jarcia y tienes que cambiar el enrollador y tienes que cambiar y tienes que cambiar y dices la mierda del barco. Y la gente se desespera. Pero es eso, un survey es principal. Por ejemplo, en barcos grandes, a partir de cierta eslora, cuando ya entras en cosas de, pues, que solamente te puedo asegurar el Lloyds o solamente te puedo asegurar, eso viene con survey oficial y con su checklist completo y si no, no te renuevan la clase o no te renuevan el seguro muy o no te bueno. cubre. Vale, entonces, surveys estáis haciendo muchos, por lo que entiendo, ¿no? Sí, diariamente. Ahora ya es todos los días hay alguno. En cualquier visita a un puerto siempre hay Vale, alguno. bueno, ya, Generalmente, generalmente son extranjeros, también te lo digo. Toda la gente que va al survey. vale. Yo, Y yo he ido a alguno también y la verdad es que eran extranjeros. Me han pedido mi opinión como patrón y luego estaba el survey técnico y casi todos eran extranjeros. O sea que, también podemos recomendación, estar aquí. ¿no? Podemos Recomendación dejar una clara. pregunta para tus seguidores. Una pregunta para tus seguidores sería, que me parece buena e interesante, es ¿a cuántos de ellos, cuando les han asegurado el barco, la aseguradora se ha subido al palo? Ahí dejo la pregunta. ¿Tú Ya, cuando aseguras un barco, cuántas veces el señor que viene a verte el barco se sube al palo? sí, buena pregunta. Pues Porque desde cubierta ve todo bien, pero arriba.
Sí, nos quedamos mucho con el colchón, las neveras, las luces y la electrónica, que también es como muy sexy, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que a nivel estructural nadie le presta atención y es donde luego vienen las sorpresas, las facturas y los gastos que no debían de haber estado, o por lo menos que se tenían que haber descontado el precio de compra del barco, ¿no? Total. Totalmente alineado con tu opinión. ¿Qué más Hay otra cosas? cosa que yo odio, pero que mucha gente lo hace y realmente siempre que puedo le digo a los armadores, cuando cambiemos las jarcias te puedo quitar esto. No, que me mancha el Génova, no, es que me roza el Génova, no, es que los pasadores. Los protectores de tensores, esos de cubierta, Vale, los tubos, esos que protegen cubierta, básicamente lo que tienen montado ahí es un invernadero. Es como si tuvieras unos tensores debajo del mar. Y, y entonces, que yo entiendo que no te rozas, no mancha, es muy bonito, visualmente queda estupendo, pero debajo hay humedad siempre. El tensor está mojado siempre. Entonces ahí es donde los tensores se les van los cromados, se ponen de colores, se bloquean, se ponen horribles y es que hay muchas veces que parecen, coño, yo he sacado tensores de debajo de chismos de esos que parecían ánforas romanas. Totalmente. Y decía, pero si esto no está ni debajo del agua, ¿cómo es posible que esté así? Pues se va poniendo horripilante. Pues muchas cosas de esas que hay que ir teniendo en cuenta, porque es que ese tipo de chisme, realmente el que lo utiliza es el que navega, llega a puerto, los levanta, los cuelga, le pega el manguerazo de agua dulce, lo deja secar y en puerto los tiene al aire, digamos. Pues son detallitos. También esos tubos son de aluminio. Otra cosa que está encima del inoxidable ahí funcionando. Entonces, pues no sé, son muchos detallitos de ese estilo. muchos detallitos. Igual que tú cuando sacas un palo, cuando quitas un palo, en la base del palo está completamente llena de mierda. O sea, desde huesos de frutas de algún pájaro que se ha comido arriba, a cagarrutas de cualquier cosa, a un montón de barro, un montón de tierra, pues barro duro. Es como si fuera un poco como el cenicero ese que le hacían los niños a los padres antiguamente en el colegio. Es algo así hecho en el fondo. Pues que eso, que la guarrería siempre baja y con el agua va metiéndose en las grietas y se Ya, va metiendo. Pues, otra cosa a tener en cuenta. Con muy respecto bien. a lo que me dice de crecer y seguir adelante, pues estamos mirando un camión grúa más grande para ver si lo metemos o no, pero el problema es que ya es camión, entonces las entradas en los puertos ya es un follón porque les fastidias el pantalán. Es más complejo que un furgón camión como el que tenemos ahora. Hay muchas cosas que querríamos ir mejorando, digamos, poco a poco. Ahora estamos en proceso de montar un segundo equipo para poder tener 2 equipos a la vez, con 2 furgones taller móvil completo funcionando a la vez. Uno para trabajos más complejos, otro para cositas un poquito más simples, montar, desmontar velas, lavar velas, etcétera. Y luego cuando hay un trabajo grande, pues todos se combinan y entran a hacer el mismo proyecto. Vale. Cata, Ah, llevamos ya 5 años o así, hemos hecho ya 2 proyectos de este estilo y estamos trabajando en 2 más ahora mismo, que es, catamaranes, de pasaje, catamaranes de vela para llevar a clientes, vale. pues, a dar y demás y a pasar el día. Aquí en Eh, Mallorca hay muchos, ¿eh? de hecho, en Mallorca hemos trabajado en varios y estamos trabajando en alguno más que va para Mallorca también. Muy bien. Estos catamaranes, pues básicamente, antiguamente todos los astilleros grandes fabricaban catamaranes de pasaje. Véase, el más habitual y el que más se ha visto es el Fontaine-Pajot Tahiti 75. El Tahiti 75 está por todos lados, pero ¿qué pasa? Que es una especie de combinación, no tiene tanta superficie para poder estar. De hecho, los patines son como muy prolongados, can redondeados, entonces como que pierdes un montón de espacio. ¿Qué pasa? Que antes todos esos los hacían los astilleros grandes. Últimamente los astilleros grandes apenas no hacen casi ninguno de ellos porque les merece la pena económicamente hablando, el en vez de meterse en un bicho de estos, hacer un Un, 55 pies elevado hasta las cejas. un Sunreef 80, ¿no? Un Sí, Laguna justo, si te 80. metes en un bicho grande lo haces de súper lujo y así puedes ganar un dineral Ya, cuando, obviamente, en estos barcos de pasaje es un poquito más espartano todo, es menos. Entonces, hay muchos astilleros nacionales ahora que los están fabricando.
están haciendo los cascos y contactan con nosotros desde el principio y nosotros con el departamento de ingeniería de las grandes marcas con las que trabajamos desarrollamos el hacer los veleros. Palos, la jarcia, los enrolladores, el acastillaje. De hecho, aquí tengo un enrollador, perdón, un winche que vamos a montar ahora, uno de 4 que tenemos aquí, que vamos a montar ahora en un catamarán grande A que va ver, para mayor. a ver qué winche. Voy a enseñar. Joder, Esto es un Harken 80 eléctrico de 2 marchas. Es menudo, menudo bicharraco. Súbelo un poquito más, porfa. Como si fuese un trofeo. Aquí lo tienes. Mira Pareces, mi cacao. pareces a Nadal levantando las copas. Total. Oye, Y pues, Pablo, dime. este Harken 80 eléctrico, Sí. alúmbranos. De pasta. Ah, 20 o así. ¿20K? 20, sí, más o menos. Y el barco este lleva 4, por ejemplo. 4 como este. Y pues el palo le estamos haciendo un mástil de 31 metros ahora, con toda su jarcia, con todas las velas, con un lazy back inmenso reforzado. Pues eso, digamos que a nosotros nos dan el proyecto y desde que acordamos el proyecto, ellos se olvidan de todo lo que lo hace ser velero y ahí entramos nosotros. Y hacemos todos los Bueno, estudios bueno, y todo. bueno. No está mal, ¿eh? No te vas a aburrir, ¿eh? No, no, no paramos. Pablo, Y me ha soplado alguien que tienes cositas para enseñarnos, de novedades. cacharros tengo un montón, la verdad. Venga, Aquí a he traído ver, un poco. Mira, ahora sorpréndenos. mismo estamos haciéndole el cambio porque ahora hemos empezado a hacer varilla también. Hemos comprado pues todas las prensas y todo para poder hacer las jarcias de varilla, todo el material, todo el estocaje, todo el Nitronic, todos los terminales, es un poquito follonero. Y luego muchas piezas custom, especiales para diferentes barcos. Ahora estamos trabajando en un Owen Clark de 24 metros, me parece que es, de carbono entero, el casco es entero de carbono, el barco es el palo es entero de carbono, botavara Park Lane enrollable de carbono, o sea, todo una locura. Y para que veas un ejemplo de lo grandes que pueden llegar a hacerse los arraigos, tengo aquí. Este es el arraigo del ¡Buah! stay de trinqueta, no es ni siquiera el stay principal. Del style de trinqueta. Sí, este es solamente el arraigo que va dentro del palo. Puta locura. Para que vea. Esto, esto es un togle, típico togle que ves, Sí, pero este es el togle para un 85 pies. Por tocho, ejemplo, ¿eh? de Pro. Entonces, lo que te decía, permite que haga este movimiento y a la vez Y permite que luego, haga este movimiento muy bien. arriba. Entonces, protege totalmente los movimientos del stay, en este caso. ¿Qué más cosas? Te quería enseñar que es un tema que me parece muy importante. Yo soy medio francés, entonces digamos que puedo criticar un poquito a los franceses con Hombre, respeto, ¿no? Pablo, Jacquemot no es muy de Pues, Ávila, ¿eh? pues eso, no es muy de Murcia el apellido. Pues casi todos los, bueno, no casi todos, pero muchos de los astilleros están en Francia, en La Rochelle y por ahí. Muchos de los más históricos son franceses. Los franceses somos muy chauvinistas, entonces montamos cosas francesas como sea. En un momento dado, esto es un quitavueltas de un Fagnor, uno bastante grande ya, creo que es el más grande que tienen o el segundo más grande, pero los Fagnor son unos enrolladores que desarrollaron con la idea de ser sin mantenimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que sin mantenimiento en el mundo de la náutica ya sabemos que no hay nada. No hay nada. Los hicieron, no sé si se puede llegar a apreciar, la cosa Sí, negra que se ve bordecito, sí, eso es un sello de goma. El sello de goma este le metían dentro la grasa con todos sus rodamientos y su quitavueltas, esto es un sistema de quitavueltas. Le metían la grasa a presión y se cerraba con el sello. ¿Qué pasa? Que el agua con barrito sí que va entrando, luego se seca, se evapora el agua y se queda el barro. El barro poco a poco se va comiendo las bolas. El barro, el salitre, la guarrería, con la grasa va haciendo arcilla y se va comiendo las bolas. Tarde o temprano empiezan a fallar. De hecho, en los Fagnos siempre lo primero que se va es el quitavueltas. Yo estimo que
pues como una jarcia de 10 a 15 años, el Fagnon empieza a dar el follón, el quitavueltas de arriba. Entonces, esto es muy habitual. Si tú combinas que el quitavueltas empieza a no girar perfecto con una driza que no tenga suficiente rigidez, invita a que gire encima del style y eso es muy habitual que eche abajo los palos. Porque lo mismo, si subes a un chaval a hacerte una revisión, que en la revisión completa que mire también el estado del style, que mire que no esté retorciéndose o que la driza no tenga rozamientos raros de haber estado pegando saltos. Hay veces que mucha gente abre el Génova y dice, es que no me va fino, me va como clean, 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 clean. Pero pues lo más probable es que arriba esté pegando saltos. Claro, subes arriba y hay veces que te encuentras que le queda al style un pelo. De todos. Todo retorcido y un pelo solo le está aguantando el style. Hemos tenido ocasiones, y esto sí que es espectacular, que estaba aguantando la vela y la driza el mástil entero, porque ya no quedaba cable. El cable se había desintegrado y la misma driza estaba sujetando el quitavueltas y aún así seguía funcionando. Pero claro, en el momento que se te vaya el grillete, que se te vaya un poquito el cabo, se te va el palo abajo. Y eso es habitual. O sea, un cambio de jarcia, digamos que para mí es lo más importante en el barco. Aparte de no tener una vía de agua, lógicamente, Ya, pero que no sea una vía de agua es la jarcia porque te pongo un ejemplo, un cambio de jarcia de un 40 a 45 pies, según la configuración del barco, puede que sea 4, 5, 6.000 euros, 7.000 euros, pongámonos. Un mástil. Hace no mucho tuvimos un caso de un Nauticat 39 que vino a Alicante y que nos llamaron directamente desde Selden para atenderlo, porque el mástil original era Selden, y a este Nautica 39 se le había ido un arraigo de cubierta, haciendo navegación costera tranquilamente, se le fue un arraigo de cubierta y el palo se fue para abajo. Entonces perdió el mástil. Te digo esto como ejemplo porque más o menos cuando se te cae el palo, se te cae el palo, los dos enrolladores que llevaba este en este caso, la mayor enrollable con el enrollador de mayor también, o sea que ya son 3 enrolladores. Toda la electrónica, todas las velas, más el destrozo que te haga en cubierta, más la instalación. Pues el señor estaríamos hablando, y es un 39 pies, que la cosa se le iría por encima de 50.000 euros. Estamos hablando que un mantenimiento es un 10% no del vale la desastre que pena. puede llegar a montar. Clarísimamente, sin contar riesgos personales que se te pueden dar. O sea, Este señor, en el mejor este de los armador más o menos casos, hizo daño. O sea sí, que sí, eso en el también hay que mejor de tener. los casos, 50.000 al aire, sí, Sí. no le pasa nada a nadie, ¿no? A partir de aquí ya ponte a contar. Sí, sí, clarísimamente. Mantenimiento preventivo, súper, súper clave. Oye, Pablo, voy con preguntas rápidas Saca. y respuesta lo más corta que pueda, ¿vale? Venga. ¿Cómo identificar, paseando por un pantalón, que estás viendo un barco regatero o un barco de crucero? Rápido, con 4 imágenes. Mm, no verás un enrollador de Génova, por lo tanto no verás una banda solar en proa. Lo habitual es llevar un tuf luf o un sistema de enrollador que se desmonta y entonces pues metes y bajas velas en proa según necesites. Probablemente no lleve lazy bag porque habitualmente los barcos de regata no llevan un lazy bag, molestan. Algún tipo de cascada en el backstay o un tensor hidráulico, eso también es habitual que lo veas. Y luego, pues muchos relojes y mucha electrónica por todos lados, es lo principal que verás por ahí. Vale. Siguiente. Mayor enrollable en mástil. ¿A favor o en contra? Volvemos a lo que he dicho antes, un poquito para lo que la quieras. Nada, Eh, mójate. Crucero. Era una Principiante. convencional. Mayor enrollable en palo tiende a ser follonera, porque los tejidos originales que montan las fábricas son pues con mucho apresto, muy gruesos. Luego todo el mundo se obsesiona con intentar poner las botavaras en ángulo a 90 grados, cuando es imposible para que funcione bien, pues se te mete todo lo grueso en el mismo sitio, por así decir. Eh, si se te lía, he tenido situaciones en las cuales han montado enrolladores de mayor mal, nuevas, y yo he tenido que cortar
con un cúter una mayor nueva, porque no tenían huevos a sacarla del palo. Y si no, la alternativa era bajar el palo y jugar con ella a saber cuánto tiempo, y entonces tener que cortarla para poder sacarla por haberla montado mal. Al final, si tú estás navegando y se te viene taco, lo suyo es poder soltar driza y que la vela baje sola, lo más sola posible. Luego ya la organizas en puerto, que se te líe lo que sea, pero la vela abajo, quitar trapo lo más rápido posible. Enrolladores de botavara, modernos, chulísimos, pero muy caros. Vale. Sería una buena alternativa. Monocasco, multicasco. Según lo que busques, a mí, yo tengo las dos cosas. Yo tengo un trimarán antiguo y tengo el First este más moderno, digamos. Y cada uno tiene lo suyo. Yo en el trimarán me pasé el verano pasado con mi familia, con mis niños pequeños, 18 días. Me llevé el Optimis en proa, la Piragua, la Zodiac, cargados hasta arriba, la barbacoa. Muy estable y muy cómodo. ¿Qué pasa? Que los catamaranes y trimaranes modernos, aparte que los precios están totalmente imposibles, están disparadísimos. Hay ejemplos y ejemplos. Hay catamaranes muy buenos y luego hay catamaranes de grandes marcas que los vas a ver y a lo mejor llevan la doble cubierta pegada que se retuercen. Para que te hagas la idea, la tensión de una jarcia en un catamarán moderno afecta tanto a que no te cierra ni una puerta si Ya. tiene tensión de más. El barco se retuerce entero. Pero luego también, si le das la tensión que te recomiendan de fábrica, según los ingenieros, a ese barco, a lo mejor te parto el catamarán por la mitad si te meto la jarcia que me recomienda, o sea, la tensión que te recomiendan de fábrica. Monocascos, ciñe mucho. ¿Para qué lo quieres? ¿Vas a cruzar al Caribe? Un catamarán es idóneo. Porque te coge los Pablo, alis y tiras. mójate. Monocasco, multicasco. Para ti. A mí, a mí, en un mundo ideal, tendría un multicasco moderno potente, un Leopard o algo así. Perfecto. Tendría esta marca. Vamos un poquito más técnicos. ¿Tormentín o rizar Génova? Tormentino. O rizar Génova porque no llevas tormentín. A ver, realmente necesitas las dos, según el tipo de navegación que vas a hacer. Tú al meter un tormentín, lo que estás engañando un poquito al barco es hacer pensar a la estructura del barco que es mucho más grande el barco y que tiene un palo mucho más cortito, entonces se vuelve mucho más estable. Tú al final, cuando le metes una mayor de capa y un tormentín, realmente es como si tuvieras un aparejo diminuto y es suficiente para que el barco se mueva. Cuando tú tienes el Génova rizado, está muy a proa, está muy lejos, no hace el mismo efecto. Digamos que el Génova rizado es el paso intermedio entre el tormentín y nada, pero Vale, deberías de tener todas las opciones. vale, También se han desarrollado técnicas nuevas para montar como una bolsa en proa y lo izas como si fuera un Genaker directamente y entonces no te molesta la maniobra del Génova, aunque lo tengas rizado. Terminas de rizarlo y desde bañera lo izas y ya lo puedes subir el otro. vale. Muy bien, muy interesante. Autovirante para Génova. ¿A favor o en contra? Depende del tipo de navegación que vayas a hacer. Por ejemplo, los Hanses lo traen casi todos. Ya, El, el autovirante. Si vas corto de maniobra o vas a charterear o vas a hacer, pues eso, no quieres volverte muy loco con que se te líe el Génova en las viradas, con que tengas cualquier historieta, los autovirantes funcionan muy bien. A mí me gustan. Yo estoy a favor, sobre todo si no estás regateando, si no quieren meter un Génova enorme, un 130, un 150, lo que sea. Si te vale con un Génova corto, pues con el Tormentín vas estupendo. Lo suyo sería una combinación, tener un Tormentín y luego tener un código cero. O sea, un tormentín, perdón, se me ha ido un poco ahí. Génova. Tener un autovirante y luego un código cero más a probar. ¿Hay poco viento? Código cero. ¿Se mete un poquito más? Autovirante abierto entero. Y luego va Vale, rizando todo. entendido. ¿Cuándo y dónde usar Dynema? ¿Cuándo y dónde usar Dyneema? En un mundo ideal, en todo lo que puedas, menos en las escotas. Porque que tenga algún tipo de estiramiento la escota te da un poco igual, porque es mínimo. El Dyneema al final es, por así decir, un paso intermedio entre un cabo normal de poliéster y un cable. Estiramiento mínimo, mucha resistencia. La funda exterior es de poliéster igualmente, generalmente. Entonces, realmente al tacto a la mano va a ser muy parecido. Pero el Dyneema no se estira nada, entonces, pues, con una inversión inicial de un cabo bueno, digamos, evitas posibles problemas de, como te he dicho,
lo del quitavueltas del enrollador, que se te vaya. Pero vamos, obligatorio, no obligatorio, pero muy recomendado, Génova y mayor enrollable. Y luego, obviamente, código cero Genaker, porque le tienes que dar una tensión de la leche. De hecho, a partir de ciertas loras se recomienda desmultiplicador 2:1 para poder dar más tensión todavía. Vale, En velas que no tocan mucho, digamos, que subes una vez y no bajas en tiempo. vale, vale, vale. Correcto. Casco de veleros o de multicasco. ¿Fibra, acero o aluminio? Si no vas a hacer En exploraciones un muy mundo locas, ideal, fibra. fibra. Sí, Vale. sí. ¿Acero y aluminio para cuándo? Pues cuando vas a meterte en muy malas mares, vas a vivir en el barco, vas a irte al polo sur o al polo norte, cuando, pues, o algunos barcos de ciertas esloras que es que no los hacen en fibra. Por ejemplo, casi todos los youngers van en aluminio. Que tengo una historieta con un younger que si quieres te cuento luego. Vale. Seguimos. En cuanto a disposición interna y motores, ya sé que lo tuyo es encima de cubierta, pero como usuario, que eres un usuario avanzado, Sail Drive o transmisión directa. Transmisión directa. ¿Me puedes decir por Menos qué? historia. Al final simplificar la tostada. Menos piezas y menos problemas, ¿no? Y que es muy probable que lo puedas solucionar tú solo en caso de una emergencia. Vale, perfecto. Ahora vamos con el test de los astilleros, Vamos, ¿vale? Duf, lo que tú te quedarías en un mundo ideal, ¿eh? O sea, venga, no, sin límites. venga. Dufour o Bavaria. Dufour, Dufour o Llenó. ya no. Llanó o Benetó. Benetton antiguo. Benetó antiguo o Hanse. Benetton. Benetó o Amel. Amel. Amel o Contest. Amel. Amel o Helbert Rasi. Halber Rasi. Helbert Rasi o Solaris. Nunca he navegado en un Solaris. No, 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 son preciosos, son espectaculares. Conocido, Halber Rasi. Helbert Rasi o García Exploration. Que están guapos los García, ¿eh? Sí. García Exploration. García o Swan. Aquí me van a disparar más de uno, pero me quedo en García. García o Oyster. Oyster. Perfecto. Bueno, Pablo, Venga. oye, espectacular. La verdad es que nos has dado un montón de información. Hay muchas cosas que yo no conocía y la verdad es que gracias por tu tiempo y por tu didáctica y toda la cacharrería que has traído para enseñar a cámara en el podcast, con lo cual ha estado fenomenal. Yo he disfrutado como un enano. Me gustaría que nos dieses dónde te puede encontrar la gente, tanto en redes sociales como en web de contacto, en fin. ¿Dónde puede la gente contactar contigo, tío? Lo mejor desde Instagram, Jean Paul Sales o Facebook, Jean Paul Sales también. ¿Vale? Y página web tengo las dos, el .es y el .com. jeanpaulsales.es y jeanpaulsales.com, las dos son nuestras. O en internet, a través de la web, llamarnos por teléfono, mandarnos un WhatsApp, lo que quieran, cualquier Vale, consulta. Las naves las tenemos en los Alcázares, en el polígono industrial de los Alcázares. Y podéis venir a vernos. Tenemos un cartel enorme, se ve nada más entrar, no tiene mucha pérdida. Y luego tenemos el taller móvil, nos desplazamos por toda España, a cualquier lugar. De hecho, dentro de bastante poco tenemos un viaje a Rota, que está en la otra punta. O sea que vamos a donde nos necesitan. Generalmente lo que le decimos a los armadores para compartir gastos de desplazamiento y todo eso es que se junten un par en el puerto, que hablen con un par de armadores más y así podemos, pues, digamos que sea menos
menos duro, que entendemos que todas estas cosas son caras y cuanto mejor le salga al cliente, pues mejor. Por supuesto. Muy bien. O sea que o va el barco a Murcia o vais vosotros al barco. Y de hecho, generalmente los barcos que bajan a vernos para acá para hacerles trabajos vienen o de Baleares o de Barcelona. De la zona de Cataluña o de Baleares bajan muchos. Valencia también a veces. También es una excusa buena porque como le garantizamos al cliente que, a no ser que sea un barco enorme, un proyecto muy loco, que en 48 horas como mucho le hemos hecho la jarcia entera, pues no les molestamos demasiado en sus planes de navegación y tal. Bajan, una excusa perfecta, se comen un caldero y siguen. A ver, repite lo de las 48 horas. Que habitualmente, si no es un barco muy grande, un proyecto muy complejo, podemos hacer la jarcia de casi cualquier barco en unas 24 o 48 horas. Entonces, para un armador es una excusa perfecta para pegar unos borditos, bajar, comerse un caldero, estar por aquí un par de días y seguir con su travesía. No es mal plan. No es mal plan. No suena mal. Oye, Pablo, un auténtico placer, tío. Quedan muchas cosas abiertas. Yo creo que haremos otra más especializada. ¿Te parece? Perfecto, estupendo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Ti dirò, questo spazio vuoto non è niente male. Ti dirò, questo spazio vuoto no, non mi fa male.